Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Aquí los saluda Luis Flores Guerra. Encantado de estar aquí en este espacio. Así que vengo con toda la energía, muy motivado para compartir con ustedes información de valor y sobre todo en este tema del coaching para transformar tus creencias, el poder del coaching para transformar tus creencias. Así que déjenme saber si me están escuchando bien, si están viendo también la imagen en sus pantallas, tanto los que están en Zoom como los que están en Facebook Live también. Déjenme saber en el chat, por favor. A ver qué me dicen por acá. Sí, todo bien. Perfecto, perfecto. Listo. Muy bien, vamos a empezar entonces con este seminario online del poder del coaching para transformar tus creencias. Hoy, ¿qué cosa es lo que tú vas a conocer? Primero, voy a compartir contigo estrategias clave para identificar tus creencias limitantes y empoderadoras. Cómo el coaching te ayuda a transformar tus creencias, cómo esta metodología, este proceso de coaching te ayuda a transformar tus creencias limitantes en creencias potenciadoras. Y cómo ir de lo limitante y ordinario hacia lo potenciador y extraordinario. Así que esta es la información que voy a compartir contigo. Vamos a hacer una clase muy interactiva, así que están abiertos los chats. Si estás en Zoom, si estás en Facebook Live, si estás en YouTube Live, estamos haciendo esta transmisión en simultáneo en todos nuestros grupos y en todas las plataformas. Así que siéntete libre de ir haciendo las preguntas. Yo voy a ir haciendo algunas pausas para contestar algunas de las preguntas y también vamos a tener un espacio al final que vamos a estar casi 45, 50 minutos para dejar 10 minutos para preguntas y respuestas. Muy bien, ¿cuál es el objetivo que tengo particularmente de estar aquí con ustedes compartiendo este seminario online? Que tú puedas llevarte estrategias concretas que puedas aplicar de manera inmediata. Más que darte mucha teoría el día de hoy, porque eso lo puedo hacer más adelante, es que tú puedas primero darte cuenta de cómo puedes identificar esas creencias limitantes, cómo puedes hacer para convertirlas en creencias potenciadoras a través del coaching y tú puedas salir con estrategias concretas de aplicación práctica, que la puedas aplicar hoy mismo. Así que ese es mi objetivo. Y si tú te quedas hasta el final de este seminario online, les tengo un regalito a todos los que se queden hasta el final, que es un mini curso de introducción al coaching personal y de negocios, herramientas clave de coaching. Es un mini curso de 3 módulos donde tú vas a tener una mirada muy interesante de qué cosa es el coaching personal, qué diferencia hay con el coaching de negocios y algunas técnicas también que suelo utilizar con mis clientes en sus procesos de coaching. Entonces, de esa manera, tú vas a poder tener más herramientas para tu propio desarrollo personal y profesional. Así que si te quedas hasta el final, ya sabes que vas a tener acceso a este mini curso totalmente gratuito. Muy bien. ¿Qué cosa es lo que te voy a pedir ahora? Que elimines todas las distracciones en las cuales puedas estar en este momento, sea porque estás viendo televisión, estás en tu casa y de pronto hay personas a tu alrededor haciendo bulla. Trata de enfocarte en este seminario, porque la información que voy a compartir contigo no solamente parte de mi propia experiencia como coach profesional, sino también de las experiencias que he tenido con muchos de mis clientes y donde me he podido dar cuenta que los que mejor tienen resultados son los que se enfocan. Así que por eso, si estás en tu red social, en Facebook, YouTube, en Zoom, enfócate solamente a esta información. Son 60 minutos que te vas a dar cuenta que va a valer la pena invertir el tiempo y tu energía mental y emocional para que puedas aprender. Y después de eso, lo puedas aplicar. Yo creo que es el momento justo de presentarme para las personas que no me conocen.
y que están por primera vez aquí en este espacio. Mi nombre es Luis Flores Guerra, soy Master Coach profesional de hace más de 10 años. Me voy a cumplir ya 13 años como coach profesional. Hace 17 años fundé mi propia compañía, FG Consulting Corporation, una compañía de desarrollo del talento. Inicialmente trabajé en el mundo organizacional. Ahora ya la compañía la hemos expandido, no solamente, yo radico aquí en Perú, aquí es donde se formó la compañía, pero ahora tenemos oficinas en Estados Unidos y tenemos representaciones en Costa Rica y Colombia. Entonces estamos en toda la América, América del Norte, Centro y Sur, desarrollando el talento a través de programas de coaching, programas de liderazgo, y eso es lo que me apasiona hacer. Como ustedes pueden verlo ahí, me apasiona ayudar a las personas a que desarrollen todo ese potencial que tienen y que muchas veces no conocen, que puedan liberar ese potencial para ser más felices y lograr resultados extraordinarios, más allá de lo ordinario, de lo común, de lo normal. A veces nos asustamos con esta palabra extraordinario y no es una palabra tan grande, es salir de lo ordinario, de lo limitante, para ir a lo potenciador, a lo extraordinario. Y de eso vamos a conversar durante este seminario para que tú puedas tener estas herramientas, estas técnicas y puedas aplicarlas en tu propio desarrollo personal y profesional. Muy bien, vamos a empezar entonces con el poder del coaching para transformar tus creencias. Creo que es importante definir qué cosa es una creencia, ¿no? Hay muchas definiciones, pero para lo que tiene que ver con este seminario, es importante definir, darle algunas definiciones que nos van a marcar el rumbo de la información que voy a compartir con ustedes. Las creencias que son juicios y evaluaciones aprendidas sobre ti mismo, que tienes sobre ti mismo, sobre los demás y sobre el mundo, todas las personas que te rodean. También son principios de acción. A través de nuestras creencias nosotros actuamos, nos comportamos. Muchas veces conocemos personas y nosotros mismos, cuando ya hacemos una reflexión más profunda, nos damos cuenta que tenemos ciertos comportamientos y que no sabemos por qué los tenemos. Y si empezamos a analizar un poquito más, a reflexionar sobre ellos, nos vamos a dar cuenta que parten siempre de nuestras propias creencias, las creencias que tenemos con las cuales nos hemos formado a través de nuestra educación, de los modelos que hemos tenido en nuestras familias, etcétera. Vamos a hablar cómo se forman también las creencias un poquito más adelante, así que no quiero salirme de esta definición. Y también las creencias se consideran generalizaciones muy firmes y sólidas. ¿Y a qué me refiero cuando digo generalizaciones? Se van a dar cuenta cuando ustedes tienen alguna creencia, que puede ser una creencia potenciadora o puede ser una creencia limitante, y cuando estamos hablando de una generalización, vamos a poder tomar conciencia de ella a través del lenguaje que utilizamos. Cómo nosotros decimos las cosas o cómo otras personas también nos las dicen. Cuando escuchemos, por ejemplo, las palabras siempre, nunca, todas las veces, siempre voy a lograr resultados extraordinarios. Eso es una creencia y lo manifestamos a través de nuestro lenguaje. No es bueno ni malo. Las creencias no son buenas ni malas. Donde tenemos que darnos cuenta es si esas creencias nos están siendo útiles para el logro de nuestros resultados, en ese contexto en particular, en ese momento en particular. Aquí tienen algunas definiciones de lo que son las creencias. Y para que se den cuenta del impacto que pueden tener las creencias, a mí me gusta compartir mucho esta historia. El 6 de mayo del año 54, se pensaba que era imposible que un hombre lograse correr la milla, o sea, 1.600 metros, en menos de 4 minutos. Todas las personas, había un consenso general en el mundo deportivo, de que era imposible que el ser humano pudiera correr una milla en menos de 4 minutos. ¿Y qué cosa sucedió? Roger Bannister, un deportista, rompió esa creencia, ¿no? Él corrió la milla
en 3 minutos 59 segundos, un segundo menos de lo que todo el mundo decía que era imposible hacerlo. Rompió esa creencia limitante, logró bajar esa marca, él se propuso realmente que lo iba a hacer y buscó una estrategia para lograrlo y lo hizo. Ahora, lo interesante de esta experiencia es lo que sucedió después. Bueno, fue todo un éxito para Roger Bannister, para el mundo deportivo, se rompió ese paradigma, pero lo que vino después es mucho más interesante. ¿Por qué? Por ejemplo, John Landy mejoró el récord al siguiente mes. Hizo 3 minutos 57 segundos. Y más interesante aún, en menos de un año, más de 300 atletas bajaron esa marca. Roger Bannister había roto la creencia limitante de que no se podía, y eso fue suficiente para que se rompiera ese paradigma en todas las personas deportistas que creían que no podían correr esos 1.600 metros o la milla en menos de 4 minutos, y bajaron esa marca. Y eso lo podemos llevar ahora inclusive al mundo del atletismo. Hemos visto en las Olimpiadas, cada año se van batiendo récords y cada uno va diciéndose, no, ya es imposible que uno corra menos, pasa un año, la siguiente Olimpiada, la siguiente competición y nuevamente se siguen bajando las marcas. Entonces, dense cuenta cómo el romper esas creencias limitantes puede tener resultados extraordinarios. El objetivo de todo este conocimiento que voy a compartir contigo, el objetivo es conocer qué clases de creencias te convienen tener y cómo las puedas desarrollar. Aquí no vamos a juzgar si las creencias son buenas, son malas, si tus creencias están bien o están mal. Eso es algo que tú tienes que darte cuenta. Y sobre todo tienes que darte cuenta de acuerdo a los resultados que tú tienes. Si tus resultados no son los que buscas o te encuentras atascado, te encuentras de pronto en una situación difícil que no sabes cómo salir, anda un poquito más atrás a reflexionar sobre tus propias creencias, qué estás pensando sobre ello, y ahí te vas a dar cuenta. Entonces, tú vas a decidir qué creencia es la que tienes que cambiar, si te conviene tenerla, no te conviene tenerla, y cómo poder desarrollar una creencia transformadora. Nuestro desarrollo comienza cuando nos damos cuenta que podemos elegir de manera consciente nuestras creencias. Por lo tanto, elijamos las que nos motivan, las que nos capacitan, las que nos empoderan, las que nos acercan a la excelencia, a nuestros sueños. Así como hemos aprendido muchas creencias que nos limitan, podemos reaprender, transformar esas creencias limitantes y convertirlas en creencias potenciadoras, en creencias poderosas, en creencias que nos ayuden a lograr nuestros sueños, a alcanzar nuestras metas y ser mejores personas. ¿De dónde vienen las creencias? A ver, ¿qué me dicen en el chat? Vamos a hacer una pausa para que ustedes también aporten aquí, tanto en Facebook Live, que también estamos en todos los grupos, en todos nuestros grupos, y también en Zoom, todos los que están conectados a nuestra plataforma. A ver, ¿de dónde vienen las creencias? ¿Cómo se forman? A ver, vamos a ver qué dicen aquí en el chat. Costumbres sociales, efectivamente, acá nos comentan costumbres sociales. Luego del colegio, la educación, el entorno, efectivamente. De la casa cuando somos muy niños, efectivamente, costumbres familiares. ¿Qué más? Lo que nos dicen nuestras familias. Costumbres. A ver qué nos dicen acá en Facebook Live. A través del ejemplo, del entorno social. Así es. Efectivamente. ¿De dónde viene nuestra educación? Ya lo han dicho ustedes, tanto nuestra educación en nuestra familia, en nuestra casa, o las personas que se encargaron de nuestra educación, lo que nos dijeron, sobre todo personas siempre de autoridad, que pueden ser tus padres, algún familiar, un hermano,
un amigo en el cual tú confiabas mucho, el colegio, la escuela, los profesores, hasta en el mundo organizacional ya de adultos también. Cómo nos capacitamos, cuando nos capacitamos, ustedes que están capacitándose en este momento, también van a aprender ciertas cosas y van a cuestionar sus propias creencias o van a incorporar nuevas creencias en su desarrollo. Esa es una manera, ¿verdad? También vienen del ambiente en que crecimos y tiene que ver con la educación, ¿no? Los modelos de rol también. Nuestros padres, muchos comportamientos de todos nosotros han sido copiados o modelados también de las personas que tuvieron más influencia en nosotros. Y eso sucede en todas las edades. Sucede sobre todo cuando muy niños, donde aprendemos modelando, copiando. Ya cuando somos más adultos y ya podemos racionalizar mucho más, cuestionar, igualmente, a través de los modelos, por ejemplo, yo trabajo mucho en el mundo organizacional y cada vez que estoy facilitando un proceso de coaching, me doy cuenta que mis clientes, muchos de esos comportamientos que quieren cambiar, los han modelado por anteriores jefes que han tenido. Entonces, a través de los modelos de rol también vienen muchas de nuestras creencias. Y también de los acontecimientos vividos, de todas esas experiencias que hemos tenido, desde niños, desde jóvenes y adultos, y siempre vamos a estar construyendo nuestras creencias. Aquí lo importante, como les dije hace un momento, no es si una creencia es buena o mala, sino darte cuenta si esa creencia te está siendo útil para los resultados que estás buscando. Si crees que algo es imposible, nunca descubrirás realmente si es o no es posible. Ya desde aquí ya estamos implantando una creencia de que algo es imposible, entonces no va a haber manera de que veamos que sea posible o no. Por eso es importante, si tú quieres alcanzar algún sueño en particular, alguna meta, un objetivo, tienes que trabajar sobre esa creencia que te va a decir si es posible, si eres capaz de lograrlo y si te lo mereces. Otro punto importante tiene que ver con las expectativas. Para obtener lo mejor de nosotros, debemos creer que lo mejor está ahí. Tener una expectativa positiva. Y muchas veces cuando escuchamos la palabra positivo, algunas personas suelen confundirse y piensan que decir que algo es positivo tiene que ver con solamente ver las cosas buenas. Y no necesariamente tiene que ser así. Cuando nosotros tenemos una mirada positiva, tenemos una mirada realista y a la vez de que es real, o sea, que es algo real, a la vez también vemos posibilidades. No solamente vemos el problema o lo negativo, que algunas veces es importante observarlo. El ser positivo no es decir el mundo es perfecto, todo el mundo es bueno, etcétera, etcétera, etcétera. No, es ser realista y a la vez tener una mirada de que las cosas van a salir bien, van a resultar bien, y si no van a resultar bien, yo voy a generar esas opciones para que resulte bien. Ese es tener una mirada positiva, una expectativa positiva. Y esto parte de un efecto, el efecto Pigmalión se llama, que es el poder de las expectativas positivas, y parte de una historia. El efecto Pigmalión, también conocida como la profecía autocumplida. Parte de una historia, esta historia viene de la mitología griega, ¿no? Pigmalión era un escultor, así como ustedes lo ven en la imagen, y él tenía una expectativa muy grande de hacer una escultura que lo llevara a él y a la historia, que todo el mundo lo recordara por esa escultura. Y esculpió una mujer muy hermosa, que la llamó Galatea. Ahora, la historia, ¿qué cosa dice? Que Galatea, o sea, Pigmalión se enamoró del estatua, se enamoró de Galatea, de su obra, ¿no? Y la metáfora o la analogía de
de esta historia es las expectativas que tú pones sobre las personas o sobre las cosas se cumplen. Ahora, esto es una historia, viene de la mitología griega, ¿no? Ahora, ¿cómo esto se lleva a la vida real? Porque esto se ha validado después con estudios, sobre todo a nivel educativo, ¿no? Y por ejemplo, se contrataron un grupo de profesores para trabajar con niños en la escuela y estos profesores se les dijo y se les puso el reto de que iban a trabajar con el aula A y con el aula B. En el aula A todos los niños eran brillantes, un coeficiente de inteligencia superior. Ahí están los próximos astronautas, gente que iba a ser muy capaz, pero eran niños y los profesores tenían la responsabilidad de elevar el potencial, desarrollar el potencial de estos niños. Pero también les dieron el aula B, donde todos los niños eran normales, no eran brillantes ni nada por el estilo, solamente normales, todos tenían un coeficiente de inteligencia normal, promedio. Muy bien, los profesores empezaron a trabajar con esa expectativa, aula A, brillantes, inteligentísimos, ¿verdad? En el aula B, normalitos. ¿Qué cosa sucedió al cabo de un tiempo? Se hizo una medición de desempeño de estos niños. ¿Qué creen que sucedió en el aula A y en el aula B? En el aula A, donde la expectativa era muy positiva de los profesores porque estaban trabajando con niños brillantes. ¿Qué creen que sucedió con el desempeño de esos niños? A ver, déjenme saber en el chat. A ver qué me dicen acá en el chat. ¿Se elevó el desempeño, se mantuvo o bajó? ¿Qué dicen ustedes? En el aula A se elevó, así es, efectivamente, se elevó el desempeño. Y en el aula B, donde la expectativa de los profesores eran niños normales, ¿qué creen que sucedió? ¿Se elevó el desempeño, se mantuvo o bajó? Se mantuvo, efectivamente. Y saben lo curioso y lo interesante de este experimento, que en el aula A y en el aula B, todos los niños eran iguales. No había ningún niño brillante ni con ningún coeficiente de inteligencia superior a lo normal. Se les hizo creer a estos profesores de que en el aula A eran brillantes y en el aula B eran normales. Y ellos comenzaron a trabajar con estos niños de acuerdo a esa creencia, a esa expectativa positiva. Entonces, cuando trabajaban con el aula A, los profesores prestaban más atención, compartían mejor información, escuchaban más, se interesaban por sus alumnos, y en el aula B, donde su expectativa era promedio, no se interesaban tanto, no escuchaban tanto. Fue suficiente la creencia, por eso se le llama la profecía autocumplida, suficiente la creencia de los profesores para que eso se cumpliera. Y eso lo pueden llevar ustedes al mundo familiar, al mundo organizacional, donde ya se ha validado totalmente. Las expectativas que tenemos sobre las personas se cumplen. Si tú tienes una posición de liderazgo dentro del mundo organizacional y tú crees que las personas que te reportan, que trabajan contigo, que son tus colaboradores, no tienen el potencial, no tienen talentos y no van a cumplir las metas, ¿sabes qué va a suceder? Así es, la profecía se va a cumplir. Por eso que la responsabilidad de elevar el desempeño y el potencial de las personas dentro de las organizaciones le compete a los líderes. Al igual en el mundo familiar, en nuestras casas, tus hijos, los que tienen más de un hijo, de pronto ponen la expectativa positiva, la expectativa más grande en el hijo mayor o en la hija mayor. Claro, porque es la primera o el primero que va a la escuela, al instituto, a la universidad, es el que va a cuidar a su otro hermano, ¿verdad? Ponemos muchas expectativas. Y en cambio, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, dependiendo cuántos hijos tengas, no, ya la expectativa va cambiando.
Y no es casualidad que después eso se cumple. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esas expectativas. Si sabemos que funcionamos así, entonces tenemos que tener una expectativa muy positiva, no solamente sobre los demás, sino sobre nosotros mismos. Esa es la clave. Una pregunta para todos y hacemos una pausa también a ver qué cosa preguntan, si tienen preguntas para que las vayan poniendo en el chat. Y esta es la pregunta, ¿ver para creer o creer para ver? ¿Qué dicen ustedes? A ver, déjenme saber en el chat. ¿Ver para creer o creer para ver? A ver qué me dicen en el chat. Creer para ver. Así es, efectivamente. Creer para ver. No vemos las cosas tal como son. Las vemos como somos nosotros. Anaís Nin. Y no solamente es creer para ver, sino creer para crear también. Porque muchas veces tenemos creencias muy potenciadoras, pero nos quedamos solamente en ese nivel, en el nivel de la creencia, del pensamiento. Y nos olvidamos que estamos aquí en el mundo terrenal, donde tenemos que hacer. Muchas personas empiezan a hacer y no tienen los resultados que están esperando. Y se encuentran bloqueados o se encuentran en el mismo lugar, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que retroceder un poquito, reflexionar sobre nuestras creencias y a partir de lo que creemos, vamos a ver, vamos a tener mayor claridad la visión de nosotros mismos, de nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros sueños, y a partir de ahí nos toca crear, hacer. Creer para ver y creer para crear. Muy bien. ¿Cómo el coaching entonces ayuda a transformar las creencias? ¿De qué manera esta metodología poderosa, este proceso poderoso, como es llamado el coaching, te ayuda a transformar las creencias? Y no solamente las creencias limitantes en potenciadoras, sino las creencias potenciadoras en creencias más potenciadoras también. Tú puedes tener una creencia que te ayuda muchísimo. Bueno, ahí también puedes trabajar. Échale más energía, hazla más grande, que sea más rápida y tus resultados también se van a acelerar. Muy bien, ¿cómo el coaching entonces ayuda a transformar las creencias? Primero, y con esta definición vamos a trabajar de qué es el coaching. El coaching, para los que no saben, que están aquí de pronto por primera vez, deben haber escuchado, porque ahora se escucha muchísimo la palabra coaching, ¿no? Coaching, coaching para todos, el coach también es otra palabra que se escucha muchísimo. El coaching es el proceso. Es un proceso de acompañamiento conversacional que está enfocado en el desarrollo del potencial y el logro de objetivos extraordinarios, más allá de lo ordinario, de lo común, de lo normal. Si tú quieres seguir teniendo los mismos resultados, pues no necesitas coaching. Sigue haciendo lo que estás haciendo y vas a tener los mismos resultados. Pero si tú quieres que tus resultados sean diferentes, te puedes apoyar muchísimo en la metodología, en el proceso de coaching, donde un coach te acompaña en una serie de sesiones a través de técnicas de comunicación, como pueden ser las preguntas poderosas, la escucha activa, el feedback o la retroalimentación, de tal manera que el coach te pueda ayudar a que tú transites desde tu presente, desde donde estás, hasta ese futuro deseado, donde tú quieres estar. Ahí es donde logras tus metas, tus objetivos, alcanzas tus sueños, todo lo que tú quieres para tu vida. Muy bien, entonces, ¿cómo el coaching trabaja en transformar las creencias? Y esto es lo que en el coaching yo llamo el juego interior. El juego interior, porque cuando estamos hablando de creencias, estamos hablando
de todos esos juicios, ¿verdad? Ya hemos compartido la definición hace un momento, esas valoraciones que tenemos sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre el mundo que nos rodea. Y eso funciona a nivel de pensamiento, todos los diálogos que tenemos nosotros en nuestra mente. Ese es el juego interior. Todos jugamos ese juego. El problema es que no todos lo juegan de una manera efectiva. Muchas veces ese juego es un mal juego y por lo tanto el resultado no es el que estamos esperando. Vean la siguiente ecuación. Resultados es igual al potencial, y aquí me van a entender mejor. Imagínate que tu vida, todos los resultados que tú tienes, ¿no? Y ahí pon lo mejor de ti, puede ser mejor desempeño, mayor productividad, alcanzar tus sueños, tus metas, todo lo bueno y lo positivo que quieres para ti, ponlo en ese lugar de resultados. Todos esos son resultados. Si tus resultados fueran igual a todo ese potencial que tú tienes, así como lo puedes ver en la imagen, ese iceberg, porque lo que vemos es lo mínimo, es el 10% de nuestro potencial. Nuestro potencial es todo lo que tenemos que no utilizamos y muchas veces ni siquiera conocemos. Está ahí escondido, ¿verdad? Ahora imagínate que todo eso sale a la superficie. Imagínate que tus resultados fueran igual a tu potencial. ¿Qué sería tu vida en este momento? ¿Te imaginas? De pronto ni siquiera estaríamos aquí, ¿verdad? Muy bien. Pero ¿qué cosa es lo que sucede cuando no jugamos bien ese juego interno? Aparecen las interferencias. Entonces esa ecuación disminuye porque aparecen las interferencias. ¿Y qué son las interferencias? Son todos esos diálogos que tenemos con nosotros mismos, todos esos pensamientos que no nos ayudan a liberar ese potencial, ni siquiera a explorarlo. Y son todos esos diálogos que se repiten una y otra vez y que se vienen repitiendo durante muchísimo tiempo, que ya se han convertido en creencias limitantes, hasta convicciones, que ya es un nivel ya superior de creencia. Así como tenemos convicciones muy poderosas que nos ayudan, tenemos convicciones también que nos limitan. Y esto es importantísimo tomar conciencia. Esto es lo que en el coaching se llama el juego interior. De esa manera, el coaching trabaja para que tú te puedas dar cuenta de cuáles son esas interferencias, esas creencias limitantes que están impidiendo que tú liberes todo ese potencial que tú ya tienes. Ahí en tu potencial están tus talentos, tus habilidades, tus conocimientos, tus experiencias de éxito, tus virtudes, tus dones con los que ya vienes al mundo. Y muchas veces, no muchas veces, yo diría la mayor parte de las veces, no lo utilizamos. Solamente nos damos cuenta que tenemos potencial cuando estamos en una situación de crisis. Y cuando ya salimos de la crisis, ahí nos damos cuenta, yo no sabía que podía hacer esto, ¿verdad? Y lo hiciste. Bueno, no esperemos una situación de crisis para liberar ese potencial, para elevarlo, para ponerlo en acción, para que nuestros resultados cada vez se acerquen más a todo ese potencial, a toda esa riqueza que ya tenemos. Así es como el coaching trabaja para transformar tus creencias limitantes en creencias potenciadoras. Nuestros resultados son consecuencia de nuestras acciones y estas son el reflejo de nuestras creencias. Muchas personas se quedan solamente en el segundo nivel, en el nivel de las acciones. Ok, yo quiero cambiar mis resultados, quiero ser un mejor padre, quiero ser un mejor líder, quiero tener más dinero, el resultado que estés buscando. Entonces, ¿qué cosa es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer X, Y, Z, A, B o C, ¿verdad? Y ahí nos quedamos. Comenzamos a probar. Muchas personas prueban algo, no les resulta y se frustran y no siguen probando. Y otras personas se quedan probando lo mismo, lo que no les resulta. Y todavía dicen, ¿no?
lo que pasa es que yo soy porfiado, yo soy persistente. Tenemos que hacer un alto y reflexionar, e ir un poco más atrás y darnos cuenta cuáles son esas creencias que están determinando esas acciones, esos comportamientos y que nos están llevando a esos resultados. Así es como el coaching trabaja, a través de las creencias. Si trabajara solamente a través de las acciones y los comportamientos, bueno, cualquiera te puede decir, bueno, haz esto, esto otro, te puede dar un consejo, te puede hacer tantas cosas te puede decir que hagas diferente, y bueno, si ya te resulta alguna de ellas, excelente. Pero no funciona así. El coaching es una metodología poderosa porque justamente trabaja ahí, en esas creencias que tú tienes. No es que el coach viene con sus propios consejos y te dice, haz esto, haz el otro, porque son sus propias creencias. Acá lo importante es que tú te des cuenta cuáles son esas creencias que están limitando tus resultados. Y a partir de ahí, el coach te acompaña en ese proceso conversacional para que tú puedas transformar esas creencias y a través de qué? De las acciones, del aprendizaje, tú vas validando esas acciones en tu propia experiencia y eso se transforma en resultados extraordinarios. Cambia tus creencias limitantes. ¿Cuáles son esas creencias limitantes? Todas las creencias que tengan que ver con el mundo de las posibilidades, que no es posible. Imagínate una meta en este momento y pregúntate, una meta grande, una meta grande, algo que tú quieras lograr, que todavía no has logrado, pero te gustaría lograrlo, pero que sea algo retador para ti. Y hazte esa pregunta, ¿es posible lograrlo? Y hay algunas personas que se dan cuenta que no es posible. O de pronto dicen, sí, es posible, pero lo dicen tratando de convencer a otros y no a sí mismos. Aquí es importante que te des cuenta tú, que tienes esa meta, que es tu sueño, si es posible o no. Hay muchas creencias limitantes que se dan en este nivel, el mundo de las posibilidades. Hay un segundo nivel, que es el mundo de las capacidades. De pronto te das cuenta que sí es posible, voy a empezar mi negocio, ¿no? Mi primer negocio, voy a dejar de hacer esto para hacer esto otro, voy a ser mejor líder, ¿no? ¿Es posible? Tú dices, sí, es posible. Ahora, ¿eres capaz de hacerlo? ¿Tienes las capacidades, las habilidades para hacerlo? Y de pronto te das cuenta que no. Y esto no es para que te frustres, sino para que te des cuenta dónde es que tienes que trabajar. Entonces, tienes que capacitarte, de pronto tienes que contratar un coach o tienes que estudiar coaching, te va a dar herramientas para que tú puedas capacitarte más y mejor. Y el tercer nivel, ya es un nivel más profundo, tiene que ver con el merecimiento. Hay personas que sienten que no se merecen construir su propio éxito, que no se merecen ser felices. Esto puede ser paradójico para muchas personas, pero en mi propia experiencia yo he podido validar esto de cientos de maneras. Personas que dicen, sí, yo voy a lograr esto, sí es posible, pero en el fondo de su ser, sienten que no lo merecen. Y eso está muy conectado con su nivel de autoestima, de autoconfianza, de autoeficacia. Y hay que trabajar ahí un poco más profundo. Date cuenta tú dónde están esas creencias que te están limitando. ¿En el mundo de las posibilidades? ¿En el mundo de las capacidades? ¿O en el mundo del merecimiento? El primer paso para cambiar algo es identificarlo. Date cuenta dónde están. Aquí un ejercicio rápido para todos ustedes. Vas a transformar una creencia limitante en una potenciadora. Yo te voy a dar algunos ejemplos, son los ejemplos más comunes que encuentro en mi propia experiencia como coach profesional, de estar acompañando a muchas personas y organizaciones en sus procesos de desarrollo, del logro de sus metas. Encuentro estas creencias limitantes que ahora voy a compartir con ustedes y que de pronto les puede sonar a las creencias que tienen ustedes. Si es así,
excelente, y si no, igualmente tú puedes trabajar sobre tu propia creencia. Por ejemplo, esta es una creencia que encuentro muchísimo, sobre todo en el mundo de los negocios, en el mundo organizacional. Tengo que trabajar duro para tener éxito. ¿Cómo formularían ustedes una creencia potenciadora? En lugar de tengo que trabajar duro para tener éxito, ¿qué tendrías tú que escuchar o reformular para que esta creencia limitante para muchas personas se convierta en una creencia transformadora? A ver, déjenme saber en el chat. Aquí hay un ejemplo. Trabajaré inteligentemente para tener éxito. No necesariamente tienes que trabajar duro. Efecto palanca, mínimo esfuerzo, máximo rendimiento, apalancamiento, trabajar inteligentemente para tener éxito. Y este es un ejemplo. Otra, los recursos son limitados. Y en recursos pongan ustedes lo que quieran, tecnología, dinero, personas. ¿Cómo tendría que cambiar esta creencia? A ver qué me dicen en el chat. Por aquí me dicen, referente a la primera creencia, ¿no? Haré mi trabajo con gusto y triunfaré. Puedo tener éxito sin tener que trabajar duro, sino efectivamente, así es. Tendré éxito si trabajo en lo que me gusta. Por aquí me dicen, con poca gente lo lograré. Buenísimo, excelente. A ver, vamos al ejemplo. Tengo todos los recursos y si no los tengo, los puedo crear. Y esta es una buena reformulación, ¿no? Es transformar primero esos diálogos y después, en base a las afirmaciones y estar conversando sobre ello, se transforma una creencia limitante en una creencia transformadora. De la misma manera lo hemos aprendido, en base a repeticiones, lo que escuchamos, y nosotros lo comenzamos a repetir, hasta que se convierte en una creencia y muchas veces en una convicción. De la misma manera, como se han formado nuestras creencias, nosotros podemos reaprender, pero instalar creencias transformadoras, creencias potenciadoras, que nos ayuden. Por acá me dicen también, con creatividad puedo hacer mucho con poquito. Te apuesto que sí puedo, que quieres perder. ¿Qué quieres perder? Buenísimo. Otra, el dinero no compra la felicidad, ¿no? Y esto es una creencia que algunas personas no saben que se están boicoteando cuando repiten esto. Y no estoy diciendo que sí compra la felicidad. Se van a dar cuenta cómo podemos reformular este mismo diálogo. A ver, ¿qué se les ocurre? Déjenme saber aquí en el chat. A ver. Aquí un ejemplo. El dinero me da mayor libertad de decidir qué me hace feliz. ¿Qué les parece? Así, acá dicen, pero es un catalizador de la felicidad. Así es. Muy alineado con esto que acabo de compartir. El dinero te da tranquilidad. Efectivamente. A más dinero, mayores problemas. A ver, ¿cómo la reformulan? A más dinero, mayores problemas. ¿Qué dirían? Aquí dicen, a más dinero, mayores decisiones en cómo invertirlo. Otra, con más dinero, mayores responsabilidades. Aquí un ejemplo, a más dinero, mayores opciones. ¿Qué tal? El dinero te da comodidad para tener felicidad. También están compartiendo aquí en Facebook Live.
Identifica tus creencias potenciadoras. Aquí voy a compartir con ustedes muchas de las creencias potenciadoras que comparto con mis alumnos, por ejemplo, en nuestra certificación internacional en coaching, y son creencias que todo coach tiene que tener. En la formación que realizamos, donde formamos a nuestros alumnos para que sean coaches profesionales y no solamente puedan desarrollarse a sí mismos, sino que también puedan desarrollar a otras personas, puedan trabajar en el mundo organizacional, en el mundo personal, aplicando la metodología del coaching. Es importante que todos los que se forman en nuestra certificación instalen estas creencias potenciadoras que voy a compartir con ustedes y que las pueden aplicar también a su propia vida personal, profesional. Estas son creencias que funcionan en ese ámbito, en el ámbito del desarrollo del potencial. 6 creencias potenciadoras en el coaching. Solamente voy a compartir 6. Hay muchas más, pero 6 de las más importantes. Una primera. Si quiero aprender, actúo. El cambio está en la acción. Y esto es una característica importantísima del proceso de coaching. El coaching no solamente se queda en tomar conciencia, en darte cuenta. Ese es el primer paso. Pero a partir de ahí te haces responsable. Habilidad para responder. Lean al revés la palabra responsabilidad. Habilidad para responder. Tienes que hacer algo diferente. Y en tu propia experiencia de aprendizaje, al haber hecho algo, tú vas a tener los resultados que estás buscando. Una primera creencia. Una segunda, el fracaso no existe, solo existe el aprendizaje. Muchas personas se quedan estancadas porque tienen miedo al fracaso. Es natural el miedo al fracaso. Todos, la mayoría tienen miedo al fracaso. No hay ningún problema con tener miedo. Preocúpate cuando el miedo te paralice, cuando el miedo no te deje ver otras opciones. Ahí sí es un problema. Lo que sucede es que el fracaso, la palabra fracaso también suena muy fuerte para muchas personas, ¿no? El cometer errores no está mal. Todos vamos a fracasar. Preocúpate cuando estés cometiendo el mismo fracaso. Ahí sí es preocupante. Ahí sí tienes que hacer un alto y, bueno, ¿qué está sucediendo aquí? Aprendemos de nuestras experiencias de fracaso también. ¿Para qué? Para no fracasar nuevamente en lo mismo. Pero no es para estancarte o para salir corriendo, porque no quieres volver a fracasar. No, ahí tienes que sacar el aprendizaje y a partir de ahí hacer algo diferente. Otra, tengo todos los recursos que necesito o puedo crearlos. Y esta es una creencia muy poderosa, que no solamente como coach, sino como persona. Si tú crees realmente que tienes todos los recursos que necesitas para construir tu propio éxito, para lograr tus metas, alcanzar tus sueños, o si sientes que no los tienes, pero sí crees que tú puedes crearlos, te va a ser mucho más fácil el camino hacia tu propio éxito. Tu propio éxito. La cuarta, no hay personas sin recursos, solo estados mentales sin recursos. Y esto es una creencia muy importante, sobre todo para todos los profesionales que tienen que ayudar a otras personas, seas un consultor, un asesor, un coach, un mentor, un terapeuta, un psicólogo, psiquiatra. O sea, imagínate si no tuviéramos esa mirada, esa expectativa positiva sobre las personas que vamos a ayudar, pues mejor ni nos sentamos a conversar con ellas, porque lo que vamos a hacer es validar lo que pensamos. Ahí es donde se cumple la profecía de autocumplimiento, el efecto Pigmalión. Si tú crees que esa persona tiene todos los recursos, tú te vas a relacionar de esa manera con la persona, a través de tu lenguaje, a través de la conexión que vas a hacer con esa persona, vas a producir eso. No es magia, es comunicación, influencia. Hay muchos estudios ahora a través de las neurociencias que validan esta parte. La quinta, tener una opción es mejor que no tener ninguna. Y esta es una característica importantísima también del proceso de coaching. Un coach, cuando te está acompañando,
hacia el logro de tus objetivos, te hace preguntas. Pero te hace preguntas no para saber, para que el coach tenga información sobre ti. No, te hace preguntas para que tú te des cuenta que tienes más opciones de las que tenías antes. ¿Para qué? Para que puedas decidir, para que puedas tomar acción sobre alguna de ellas. Y en tu propio aprendizaje, en tu propio camino sobre esa opción que elegiste, tú te haces cargo de ello y te responsabilizas por tus propios resultados. Y la sexta, soy creador de mi propia realidad. Mis creencias dan forma al mundo que percibo. Soy creador de mi propia realidad. Mis creencias dan forma al mundo que percibo. Ahora, pregúntate, ¿cuál es el mundo que percibes? ¿Percibes un mundo de pobreza, de negatividad? ¿O percibes un mundo de riqueza, de prosperidad? ¿Cuáles son tus percepciones? ¿Cómo ves el mundo? ¿Cómo ves a los demás? ¿Cómo te ves a ti mismo? Esas son las preguntas importantes, porque ahí es donde se van a manifestar esas creencias, que muchas veces son limitantes, ¿verdad? Entonces, ya para ir terminando, ¿cómo ir de lo limitante y ordinario hacia lo potenciador y extraordinario? 3 pasos para ir de lo ordinario a lo extraordinario. Cuando digo ordinario es lo normal, el promedio, lo que siempre hacemos, nuestra zona de confort. ¿Cómo salimos de ahí para ir a lo extraordinario? Ustedes pónganle la etiqueta que quieran. Alcanzar tus sueños, ser feliz, el objetivo, la meta que tú tengas. ¿Cómo ir de donde estás hacia donde quieres estar? De lo ordinario a lo extraordinario. Primero, identifica tus creencias limitantes y transfórmalas en empoderadoras, en creencias empoderantes, potenciadoras. El primer paso es identificar. Y he compartido información con ustedes para que ya comiences a identificar esas creencias que te están limitando, todo ese juego interno que de pronto no te está ayudando. Y la mejor manera de validar eso es preguntarte, ¿tienes los resultados que esperas? ¿Sientes que tienes ahí un potencial que no sabes cómo liberarlo? Bueno, si estás en esa situación, ahí es donde tienes que detenerte, reflexionar cuáles son esas creencias, todo eso que tú te dices a ti mismo, a ti misma, o que te lo han dicho otras personas, pero ya desde que eres mayor de edad, desde que eres adulto, te toca darte cuenta, identificarlo. Y empieza el trabajo de transformarlo. Ahora he compartido una estrategia con ustedes de puedes reformular esa creencia. Escribe tu creencia limitante y luego conviértela. Igualmente, a través de la escritura, conviértela en una creencia empoderadora. Y a partir de ahí, repítela. Repítela en todo momento. Un ejercicio que yo suelo hacer con mis clientes es que ellos, frente al espejo, reformulen esa creencia y se lo repitan, mirándose a los ojos, mirándose totalmente. Y muchas veces no es fácil ese ejercicio, que puede parecer muy sencillo, pero de decirte a ti mismo, a esa persona que estás viendo en el espejo, que eres tú, y transformar esa creencia, al principio no te la crees. Y ¿sabes lo interesante de este ejercicio? Que ahí no puedes engañar a esa persona que está al frente de ti. Y es en base a las repeticiones, las afirmaciones y la constancia que comienzas a transformar esa creencia. Y lo vas a ir validando en base a tus comportamientos. Ahí tienen un primer paso. El segundo paso, libera tu potencial. Cuando tú ya identificaste tus creencias, ya las transformaste, ya qué cosa vas a hacer, vas a dar lugar, vas a hacer un espacio para que liberes todo ese potencial que tú ya tienes. Utilizas muy poco de ese potencial, todos lo hacemos, todos estamos en este proceso de desarrollar nuestro potencial. Las personas que tienen más éxito son las que justamente, y el buen éxito, ¿no? Porque cada uno define qué cosa es éxito. Es porque tienen la oportunidad
y se han dado la oportunidad de liberar todo ese potencial. Ahí están sus talentos, sus virtudes, sus experiencias de éxito, sus conocimientos, sus habilidades. Imagínate un mundo donde tú puedas volcar todo ese potencial en lo que haces, hacerlo visible, medible. Y tienes que ganar ese juego interno. Ahí tienes que limpiarte de esas interferencias que he compartido con ustedes, todos esos diálogos muchas veces negativos, cosas que nos decimos para dar lugar, para generar ese espacio para que tu potencial se libere. Y por último, pon tu potencial en acción a través del coaching. El coaching es una poderosísima metodología o proceso o arte, como es llamado también, que te ayuda muchísimo a liberar ese potencial y no solamente liberarlo, porque no es cuestión de liberarlo y disparar por todos lados, no, en un plan de acción consistente, una estructura de apoyo. Un coach te ayuda justamente en ese tránsito. Véanlo como un puente que vas a cruzar desde tu presente a tu futuro. Ese puente buscamos que sea sólido, fuerte. Bueno, ese es el proceso de coaching. Y el coach te acompaña en ese tránsito de ese puente de tu presente a tu futuro a través de esta metodología conversacional. Pero no lo hace solamente porque te va a jalar, te va a empujar para que tú comiences a caminar. No, primero tienes que creértela. Tienes que trabajar en tus creencias. Muchos procesos de coaching, yo tengo muchos colegas que me comentan que sus clientes no han tenido los resultados que esperaban. ¿Por qué? Porque solamente se centraron en el hacer, en haz esto, haz el otro, haz esto nuevo, y no les resultó. Hay que detenernos un momento a reflexionar y repensar sobre nuestras creencias. Y a partir de ahí va a ser mucho más fácil ese tránsito. ¿Ok? Muy bien. Preguntas. Vamos a las preguntas. Ya para ir terminando. A ver si tienen preguntas aquí en el chat, tanto en nuestra plataforma como también en Facebook Live. Preguntas. A ver. Aquí tengo una primera pregunta. Dicen, ¿cómo sincerarse uno mismo con sus limitaciones? Es una excelente pregunta, porque muchas veces trabajar en uno mismo es la parte más difícil y más retadora, pero no es imposible. Un ejercicio que te recomiendo hacer es justo el que compartí, de poder escribir. Primero escribe una meta grande, poderosa, algo que tú quieres lograr, alcanzar, tu sueño más profundo. Escríbelo, escríbelo. Y es importante escribirlo. No escribirlo en la computadora, es darte el trabajo de tomar un papel, un lapicero o lápiz y escribirlo. El efecto mecánico nada más del contacto te sensibiliza de una manera diferente. Escribe ese sueño y ahora cuando tengas ese sueño, esa meta escrita, pásala por esos 3 filtros. El filtro de la posibilidad, el filtro de la capacidad y el filtro del merecimiento. Y pregúntate a ti mismo, ¿es posible lograr esa meta? ¿Tengo las capacidades para lograr esa meta? ¿Me merezco lograr esa meta? Y tú te vas a dar cuenta en cuál de esos 3 niveles te sientes muy bien y en cuál no te sientes muy bien. Y la recomendación es que empieces a trabajar ahí donde no te sientes muy bien. Si, por ejemplo, por darte un ejemplo, una meta, vamos a ver, yo voy a dar una meta X. Voy a comprarme mi casa a fin de año. Entonces, es una meta válida, para muchas personas la pueden tener, le escribo y paso el filtro del mundo de las posibilidades. ¿Es posible lograr esa meta? Y de pronto me pregunto,
¿Es posible comprarme mi casa a fin de año? A ver cuántos meses faltan, ¿he ahorrado? ¿No he ahorrado? Ya me empiezo a preguntar, ¿verdad? El segundo filtro, ¿soy capaz, tengo las capacidades para poder lograr esa meta, para comprarme mi casa? Y puede ser que sí, ¿sí? ¿Me merezco comprar esa casa? Sí. Entonces, yo hago un análisis propio en cuál de esos no me he sentido tan seguro. Y de pronto es en el primero, en el mundo de posibilidades. De pronto necesito un poco más de tiempo o no tenía los ahorros. ¿De dónde voy a sacar? ¿Voy a comprarme la lotería? ¿Qué cosa es lo que voy a hacer? Ese es un primer ejercicio que siempre recomiendo hacer para que te des cuenta dónde están esas creencias que no te están ayudando a lograr esa meta. ¿Para qué? Para que tomes acción y empieces a hacer algo al respecto. A ver, otra pregunta por aquí. ¿Qué tan importante es la inteligencia emocional al encarar el fracaso? ¿Es necesaria? Sí, totalmente. Muy buena pregunta. La inteligencia emocional tiene que ver, por ejemplo, una de las partes de la inteligencia emocional, podríamos hacer todo un taller de inteligencia emocional, es el tomar conciencia, la autoconciencia. Y la autoconciencia supone de que tú te des cuenta de cuáles son tus procesos internos. Por ejemplo, el miedo al fracaso. Ahora que estás hablando del fracaso, muchas personas que tienen miedo al fracaso eh, siguen fracasando o sencillamente no fracasan porque no hacen nada. Entonces, conforme tú manejas tu inteligencia emocional, en este caso tu autoconciencia, que es el primer paso, vas a tener más posibilidades de poder manejar esos miedos, esos temores o el fracaso en sí. Otra pregunta por aquí. ¿Cómo liberas tu potencial una vez que es un hábito repetirte diariamente frente al espejo tu nueva creencia potenciadora y antes de disparar poniéndola en acción? Cuando instalamos una creencia transformadora o una creencia potenciadora, cambiamos una creencia limitante por una transformadora, ese es el primer paso. Y te vas a dar cuenta que es como si te pusieras unos nuevos lentes, unos nuevos anteojos. Vas a ver el mundo completamente diferente. Vas a encontrar más opciones. No solamente vas a encontrar más opciones hacia afuera, sino también hacia adentro. Te vas a sentir mejor, tu nivel de confianza se va a elevar. Entonces, cuando tú te empoderas de esa manera, encuentras más opciones, tienes más energía mental y emocional para hacer algo diferente. Ahí es donde empiezas a acceder a todo ese potencial que de pronto estaba ahí aprisionado, que no estaba saliendo por esas creencias limitantes. A ver, otra pregunta por aquí. ¿Cómo me doy cuenta de mis limitantes? Como lo he compartido ahora en el seminario, ¿no? Es darte cuenta, primero, cuáles son tus resultados en cualquier área de tu vida. Puede ser a nivel personal, profesional, familiar, de negocios. Elige un área. Justo en el curso que voy a compartir con todos ustedes, los que se han quedado hasta el final, ahí justamente hago un ejercicio de coaching que se los recomiendo que lo hagan, se llama la rueda de la vida, donde tú puedes identificar en qué área, ¿no? Tú puedes apalancarte, en qué área tú puedes empezar a accionar y enfocarte para que para que cambien tus resultados. Entonces, ¿cómo te das cuenta de tus limitantes? Tienes que identificar primero el área donde quieres trabajar, dónde no se están dando los resultados que tú esperas. Y a partir de ahí, darte cuenta cuáles son esas creencias que están sustentando esos resultados. ¿Qué te estás diciendo a ti mismo, a ti misma? Muy bien. Me dicen por acá, me leíste el pensamiento, esa es mi meta. Otra pregunta, ¿qué diferencias hay entre coaching y PNL, programación neurolingüística? El coaching es un proceso de acompañamiento conversacional y la programación neurolingüística también es un proceso. En este caso, yo más que darte una distinción o alguna diferencia entre las dos, te puedo decir que se complementan muy bien. Yo utilizo mucho la programación neurolingüística, yo tengo una maestría en PNL,
con ciertas técnicas de la programación neurolingüística las incorporo dentro del proceso de coaching. Porque la programación neurolingüística también tiene un componente terapéutico que funciona muy bien en la psicoterapia, pero el coaching no es psicoterapia. Entonces, hay ciertas técnicas, herramientas de la programación neurolingüística que se pueden acoplar y se complementan de manera espectacular en el proceso de coaching, que tienen que ver sobre todo con la comunicación, con el rapport, con influencia. Otra pregunta por aquí. Siempre inicio los proyectos, pero siempre quedan en el inicio, saco el producto y llega el momento donde lo abandono. Me limito al éxito y no encuentro los motivos, por más que lo busco. Bueno, por lo que estás compartiendo en este momento, date cuenta que es una creencia que tú ya tienes instalada y es una creencia que te está limitando. Ves las palabras siempre, siempre, siempre. Cuando tú dices siempre inicio los proyectos, pero siempre quedan al inicio, yo te haría una pregunta. ¿Siempre, todas las veces en toda tu vida? Y a partir de ahí empieza el trabajo en tu propio lenguaje, cambiar ese siempre. Puede ser algunas veces, la mayor parte de las veces, pero te puedo asegurar que hay alguna vez en tu vida que has iniciado cualquier tipo de proyecto y comienza a explorar ahí qué cosa sucedió que te trajo los resultados que estabas esperando. Otra pregunta por aquí. Ahora vamos a ver en Facebook Live. Más preguntas. ¿Cómo manejar el tiempo de forma eficiente? Bueno, esta es una pregunta que no está muy relacionada al tema de hoy, pero te puedo decir que cómo manejarlo. Yo tengo una mirada muy particular al tema del tiempo, que no es un tema de tiempo, es un tema de energía, porque el tiempo, el día tiene 24 horas y hagas lo que hagas, no le sacas un segundo más. Así reniegues, hagas lo que hagas. El tema es cómo durante ese tiempo, cómo está tu nivel de energía. Si está tu nivel de energía adecuado a nivel mental, a nivel emocional, tú vas a poder aprovechar el tiempo de una manera más efectiva. En cambio, cuando no estás bien a nivel mental, a nivel emocional, pues te cuestan hacer más las cosas. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Es trabajar en tu energía. ¿Para qué? Para que el tiempo que tú tienes sea el más efectivo. Una persona que no se siente bien, que está bajoneada, va a ser muy difícil que pueda ser efectivo el tiempo que tú le des. ¿Ok? Muy bien, ¿qué más? Me dicen, ¿y el coaching ontológico? Me imagino, ¿cuál es la pregunta sobre el coaching ontológico? El coaching ontológico es una excelente metodología también, es una línea del coaching, así como hay coaching transformacional, coaching con PNL, coaching ontológico, que se basa en la ontología del lenguaje, sobre todo en los trabajos de Rafael Echeverría, Fernando Flores, se incorporan muchos elementos. Muy bien. ¿No hay más preguntas? Bueno, a todos los que se quedaron hasta aquí, igualmente se los voy a los que están en la plataforma, les va a llegar por correo, pero igualmente si no quieren esperar que les llegue el correo y ya de manera inmediata quieren registrarse al minicurso, ingresen a esta dirección que ven en pantalla, ¿no? luisfloresguerra.com/registro. Y solamente tienen que dejar su correo y van a tener acceso a este minicurso de 3 módulos donde comparto con ustedes diferentes herramientas, técnicas, qué cosa es el coaching personal, la diferencia con el coaching de negocios, técnicas de coaching, el ejercicio de la rueda de la vida que les comenté hace un momento. Así que pueden registrarse. Voy a dejarlo también en el chat de aquí de Facebook Live para que todos puedan tener acceso al curso. Y bueno, por mi lado, quiero darles las gracias a todos por haberse conectado, encantado de haber compartido esta información con ustedes, y para todos los que están interesados también en estudiar coaching, en formarse como coaches profesionales, les voy a dejar aquí un video
para que puedan tener mucha más información. Y si están interesados, se pueden comunicar a través del inbox, los que están en Facebook Live, igualmente a través del correo que ya se han conectado. ¿Ok? Mi nombre es Luis Flores Guerra, encantado, buena vida para todos, que tengan un excelente día y éxitos, éxitos totales. Aquí les dejo el video.